En este video se van a resolver 4 ejercicios del capítulo 2 del libro de mecánica de fluidos de Sengel. Eso sí, el segundo capítulo está subdividido en varios capítulos y los ejercicios que se van a hacer aquí son los referidos a densidad y gravedad específica. Los ejercicios son el 2.5, el 2.7, el 2.8i y el 2.9i. Bueno, lo primero que se toca en este capítulo son lo que se conoce como la ecuación de estado de los gases ideales. Y es en esa ecuación en donde se centran todos los ejercicios que se van a realizar aquí. Primero, no vamos a tocar la teoría en este capítulo porque, bueno, no soy muy bueno para explicar teoría, me manejo un poco más con lo que son las fórmulas y los ejercicios matemáticos. Y bueno, la ecuación de estado de los gases ideales se pueden escribir de diferentes maneras. Primero, la más conocida es la PV igual RT. Les voy a explicar en qué consiste cada una de estas. P es presión. La V vendría siendo el volumen. R es una constante que es diferente para cada gas, ¿vale? Esto tienes que tenerlo súper en claro. Y T es la temperatura. Si bien se puede escribir de esta manera, también existe la posibilidad de escribirla como P igual a D RT. Aquí no va el volumen, pero sí va la D, que D vendría siendo lo que es densidad. También existe otra manera de poder, bueno, dos maneras más de poder escribir esta fórmula. Está el PV igual a N mayúscula por RU por T. Este RU no es igual a este R. Ahí les voy a explicar cuál es la diferencia. Primero nos centramos en que N es igual a número de moles, mientras que RU es la constante universal para todos los gases. Después les voy a explicar la diferencia entre RU y R. Por último les voy a explicar, o sea, les voy a decir cuál es la última manera de escribirlo. Es PV igual a M minúscula, por R por T. En este caso R sí es igual a las dos primeras, que es la constante que es diferente para cada gas, mientras que M es igual a la masa del gas. Bueno, ¿cuál es la diferencia? R sin la U, se puede calcular para cada gas de la manera de RU, que es la constante universal para todos los gases, dividida en la masa molar de cada gas. La masa molar se extrae de la tabla periódica de los elementos químicos. Como R es una constante que depende de la masa molar del gas, RU va a ser una constante igual para todos. ¿Y cuánto vale RU? Bueno, RU en el sistema internacional equivale a 8,314 kilopascales por metro cúbico dividido en kilomol por Kelvin. Aunque también pueden escribirlo así simplemente sin los kilomol ni los kilopascales, y les queda pascales por metros cúbicos divididos en mol por Kelvin. Y este número sigue siendo el mismo. Esto para el sistema internacional. Mientras que para el sistema inglés el valor es igual a 10,732 y las unidades son PSI, que es la unidad de presión, pies cúbicos divididos en el mol por una unidad de temperatura llamada Rankine. ¿Cuál es la gracia de esta constante? Es que todas las unidades están relacionadas con los otros términos de presión. Por ejemplo, la primera, kilopascales, es una unidad de presión. La segunda, metros cúbicos, es la unidad de volumen. Kilomol es para poder calcular, en este caso, los moles que tiene el gas. Y Kelvin es la unidad de temperatura. Bueno, y dejar en claro que esto es para el sistema inglés.
Bueno, dejar en claro también, y no está de más saber que el número de moles es igual a la masa partido en la masa molar. Esto lo vamos a tener que utilizar en uno de los ejercicios que se va a ver más adelante. Por último, si utilizamos estas constantes, debemos tener sí o sí las unidades en estas unidades que vienen en RU. Por ejemplo, la presión tiene que estar en pascales, el volumen tiene que estar en metros cúbicos y la temperatura tiene que estar en Kelvin. Si estamos trabajando con el sistema internacional, lo mismo para el sistema inglés. Volumen, pies, presión PSI y la temperatura en Rankine. Y esto se los digo porque en los ejercicios que vienen ahora, la temperatura nos entregan mayormente en Celsius para el sistema internacional y para el sistema inglés lo entregan en Fahrenheit. Y para poder hacer la transformación, bueno, es simple. Tenemos que tener en claro que 0 grados Celsius es igual a 273,15 Kelvin, mientras que 0 Fahrenheit es igual a 459,67 Rankine. O sea que si nosotros tenemos, por ejemplo, una temperatura de, no sé, 20 grados Celsius, en Kelvin esto va a ser igual a 273 más 20, lo que sería igual a 293,15 Kelvin. Mientras que si nos entrega la temperatura en Fahrenheit, por ejemplo 30 Fahrenheit, y queremos pasarla a Rankine, simplemente le sumamos a los 459,67 de los 30, quedándonos 489,67 Rankine. Bueno, y por último, si queremos comparar el estado inicial y final de un gas cuya masa permanece constante, la fórmula sería igual a P1 por V1 dividido en T1, que sería la presión, volumen y temperatura inicial, y esto es igual a la presión 2 por volumen 2 dividido en la temperatura 2. Esta es la simplificación, estado inicial y final. Esto lo vamos a utilizar en un ejercicio también. Bueno, y sin nada más que agregar, esperando que esto le haya quedado claro, vamos con el primer ejercicio que se encuentra en el enunciado. El ejercicio 2.5 dice: un globo esférico con diámetro de 6 metros se llena con helio a 20 grados y 200 kilopascales. Determine el número de moles y la masa del helio en el globo. Bueno, y acá obviamente venía el libro con respuesta, pero la eliminé para que no se adelanten. Primero, lo que suelo hacer yo en este ejercicio es anotar los datos que nos dan y finalmente ver qué es lo que nos piden. Lo que nos dan es el diámetro de una esfera o de un globo, ¿vale? Le vamos a ponerle diámetro de esfera, que es igual a 6 metros. Nos dan la temperatura, que es igual a 20 grados Celsius, pongan las unidades, y 200 kilopascales, aunque no nos dicen qué es lo que es, al igual que la temperatura, asumimos obviamente kilopascales es una unidad de presión, por lo que la presión es igual a 200 kilopascales. Finalmente lo que nos piden es determinar el número de moles. Determinar qué cosa, bueno, el número de moles que como vimos anteriormente se denomina con una N mayúscula. Y también nos piden determinar la masa que se encuentra al interior de este globo de helio. Primero la fórmula que nos relacionaba temperatura, presión, número de moles, era la fórmula 3 que escribí anteriormente, que era el PV igual a NRUT. Tenemos la presión, tenemos T, RU, que es la constante universal de los gases, y en este caso como estamos en kilopascales y grados Celsius, vamos a trabajar con el sistema internacional, por lo que utilizamos el 8,314 kilopascales metros cúbicos dividido en kilomol por Kelvin. Aquí lo que nos vendría faltando, ya que esto es lo que tenemos que determinar, es el volumen. Pero el volumen de una esfera es una fórmula conocida. Volumen esfera, vamos a poner acá,
es igual a 4 tercios por pi por el radio al cubo. Esto es matemática, ¿vale? Matemática básica, de media, o geometría, como quieran llamarle. Y tenemos el radio, que es la mitad del diámetro, que son 6 metros, por lo que simplemente vamos a reemplazar. Y finalmente obtenemos que el volumen es igual a 4 tercios por pi, que lo metemos tal cual en la calculadora, por el radio al cubo, que serían 6 metros, el radio, como es, perdón, 6 metros es el diámetro, y esto lo dividimos en 2, nos da el radio, que es igual a 3 metros. Esto al cubo. Esto finalmente nos da igual a 113,097 metros cúbicos. Metros cúbicos es una unidad de volumen, por lo que se encuentra correcto. Ya obtuvimos el volumen, así que ahora simplemente reemplazamos, teniendo que despejar n, obviamente. N es igual a PB dividido en RU por T, que pasan dividiendo el otro lado. Y esa es la fórmula que vamos a utilizar ahora. Entonces, N, número de moles, es igual a la presión, que son 200 kilopascales, por el volumen, que son 113,097 metros cúbicos. Esto dividido en RU, que es 8,314 kilopascales por metro cúbico, dividido en kilomol por Kelvin. Por la temperatura, bueno, aquí no se caigan, 20 grados no tienen que poner 20 grados, porque esto se encuentra en Celsius. A 273,15 Kelvin debemos sumarle 20 para que nos dé la temperatura que debemos poner acá, por lo que esto nos queda finalmente igual a 293,15 Kelvin, que es la temperatura correcta. Finalmente, si realizamos esta operación, primero vamos a ver cómo se comportan las unidades. La vamos a hacer acá. Tenemos en la parte de arriba kilopascales, para que se fijen cómo funciona, por metro cúbico, y esto se encuentra dividido en, primero, kilopascales por metro cúbico, dividido en kilomol por Kelvin. Y esto se encuentra multiplicado por Kelvin. Bueno, acá podemos eliminar el Kelvin, ya que multiplica cruzado con el otro Kelvin en la parte del denominador, Kelvin y Kelvin. Y bueno, y ahora esto de arriba tenemos que multiplicarlo por el término de más abajo, mientras que esto lo multiplicamos con un término que vamos a llamar 1, que se encuentra abajo del kilopascales por metros cúbicos, que es como imaginario, por lo que esto queda igual a kilopascales por metro cúbico por kilomol dividido en kilopascales por metro cúbico. Por lo tanto, esto se puede eliminar y finalmente me queda que toda esta, toda esta operación me va a quedar igual en kilomol, que es la unidad que andamos buscando. Por eso este R o RU tiene todas estas unidades. Bueno, siguiendo, esto nos queda igual a 9,286 kilomol. Ahí obtuvimos lo primero que nos piden. La masa la vamos a calcular con una fórmula pequeña que escribí anteriormente, que era igual a los moles. El número de moles es igual a la masa partido en la masa molar. Por lo que si queremos calcular la masa, simplemente tenemos que multiplicar el número de moles, que lo tenemos, por la masa molar. Nos dan el elemento químico, que es el helio, He, que pertenece a los gases nobles. Tiene una masa molar de 4 gramos por mol. Y como los moles se encuentran en kilomol, bueno, simplemente podemos escribir que el helio también es la masa molar 4 kilogramos por kilomol. No se altera el número, sino que ahora ambas unidades se encuentran en kilo. Por lo tanto, la masa de helio que se encuentra en el interior del globo es igual a 9,286 kilomol
por 4. 4, esto en kilogramos, kilomol. Kilomol y kilomol se eliminan. Y esto me queda igual a 37,14 kilos. Y ya determinamos también la masa. Por lo que la pregunta 2.5 ya está resuelta. La pregunta 2.7, bueno, tiene un enunciado un poquito largo. Dice, la presión de un neumático de un automóvil depende de la temperatura del aire contenido en él. Cuando la temperatura del aire es de 25 grados, la lectura del manómetro, el manómetro es un elemento para poder medir la presión de ciertas cosas, dice que es de 210 kilopascales. Si el volumen del neumático es de 0,025 metros cúbicos, determine la elevación de la presión cuando la temperatura del aire en él sube hasta 50 grados. Ahí ya nos pidieron algo. Luego dice, también determine la cantidad de aire que debe purgarse para restablecer la presión hasta su valor original a esta temperatura. Suponga que la presión atmosférica es de 100 kilopascales. Para los que no sean muy entendidos en el lenguaje, purgarse quiere decir eliminar, por lo que debemos eliminar cierta cantidad de aire para poder restablecer la presión hasta el valor original. Pero vamos por partes, fíjense que hasta acá ya nos piden algo y nos dan, bueno, nos dan la temperatura, la presión al inicio y el volumen. Lo que nos piden es determinar la elevación de la presión cuando la temperatura cambia hasta 50 grados. El volumen del neumático va a ser el mismo. Dicho esto, escribí una fórmula al principio en que se podían determinar las propiedades que cambiaban, pero cuando la masa seguía constante, que era igual a P1 por volumen 1 partido en T1. Y esto es igual a presión 2 por volumen 2 dividido en temperatura 2. Bueno, la presión 1 que nos entregan, que vendría siendo como la presión inicial, es igual a 210 kilopascales. Mientras que el volumen 1 y 2, porque no cambia, es igual a 0,025 metros cúbicos. Mientras que la temperatura 1 es igual a 25 grados Celsius. Ahora la presión 2 es el valor que nos piden, por lo que le ponemos un signo de interrogación, y la temperatura 2 es igual a 50 grados Celsius. Tenemos P1, el volumen 1 y el volumen 2, que son el mismo. Tenemos la temperatura 1 y la temperatura 2. Podemos calcular la presión, pero también, como el volumen 1 y el volumen 2 son iguales, lo podemos eliminar y la fórmula se puede reescribir así. Simplemente poniendo presión 1 dividido en temperatura 1 es igual a la presión 2 dividido en la temperatura 2. Así de simple. Ahora escribimos los valores, pero antes sí, aquí al final nos dan que, dice, suponga que la presión atmosférica es de 100 kilopascales. Si nos dan esta presión atmosférica, quiere decir que la presión que nos dan, por ejemplo la presión 1 de 210 kilopascales, debemos calcularle la presión absoluta. La presión 1 finalmente me queda que es 210 más 100 kilopascales, que es la presión atmosférica, por lo que me queda 310 kilopascales. Es simplemente la suma entre la presión que se encuentra al interior del neumático más la presión atmosférica. Eso se le conoce como la presión absoluta. ¿Vale? Y bueno, y en temperatura 1 y temperatura 2 vamos a poner los valores en Kelvin. Temperatura 1 me va a quedar igual a 273 más 25, lo que es igual a 298 Kelvin. Y la temperatura 2 es 273 más 50 grados Celsius, lo que es igual a 323 Kelvin. Y ahora podemos despejar la fórmula quedándome que P2 va a ser igual a P1 por temperatura 2 dividido en temperatura 1. Y esto, reemplazando los valores, me queda igual a que la presión 1 es igual a 310 kilopascales por la temperatura 2, que son 323 Kelvin, dividido en la temperatura 1, que son 298 Kelvin. Las unidades de Kelvin se me eliminan y me queda esto simplemente en unidad de presión de kilopascales, e igual a 336 kilopascales.
Bueno, aquí obtuvimos lo que es la nueva presión atmosférica cuando sube la temperatura a 50 grados, pero lo que nos piden es cuánto efectivamente se eleva la presión. Se elevó desde 310 a 336 kilopascales. ¿Cuántos kilopascales se elevó? Bueno, simplemente que para determinar la diferencia de presión es la presión 2 menos la presión 1. Y esto es igual a 336 kilopascales menos 310 kilopascales. Por lo tanto, como respuesta tenemos que la presión se elevó 26 kilopascales. Eso es lo primero que nos preguntan. Bueno, ahora tuve que subir esto un poco porque el enunciado era un poco muy largo y no me quedaba espacio para hacer la segunda parte. En la segunda parte dice también determina la cantidad de aire que debe eliminarse para restablecer la presión hasta su valor original. A esta temperatura, bueno, ¿a cuál temperatura? A la segunda que hicimos, que es 50 grados Celsius. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que determinar la masa primero con M1, con los términos P1, T1 y el volumen 1. Ahí vamos a determinar la masa que teníamos al principio, cuando aún no alterábamos la temperatura. Pero luego debemos determinar la masa 2 con la misma presión del P1, que es 310 kilopascales. ¿Por qué? Porque esa es la presión del valor original. Y queremos ver cuál es la cantidad de masa que me permite tener esta presión, que es la, digámoslo que recomendada para el neumático, cuando la temperatura sube. Porque si la temperatura sube, la presión también me va a aumentar, como vimos acá. Y los más entendidos sabrán que una presión alta en un neumático es peligroso, puede pincharse más fácilmente o puede reventarse prácticamente. Por lo que en esos casos, si la temperatura es muy alta, asumimos que la presión también sube, por lo tanto hay que eliminar cierta cantidad de aire. Y eso es lo que vamos a determinar ahora. Esto lo calculamos con la fórmula del PV igual mRT. Este R de constante de gases, que aquí no lo dan, pero deberían darlo, que es igual a R igual a 0,287. Las unidades son kilopascales por metro cúbico dividido en kilogramos por Kelvin. Aquí la diferencia con el otro RU es que esto ya no es mol, ahora es una unidad de masa. Y eso es lo que queremos determinar, la masa. Por lo que si despejamos M, esto me queda igual a PV dividido en RT. Calculando M1, tenemos P1, que es igual a 310 kilopascales, por el volumen, que es 0,025 metros cúbicos. Esto dividido en R, que es 0,287, con sus unidades correspondientes, por 25 grados Celsius, que en Kelvin serían 298 Kelvin. Realizando esta operación me queda que la masa al principio es igual a 0,0906 kilogramos. Ahora la masa 2, a la temperatura de 50 grados, queremos que tenga la misma presión que al inicio, debido a que no queremos que la rueda se nos reviente, debido a la alta de presión. Por lo que ponemos la misma presión 1, que es 310 kilopascales, por el mismo volumen, 0,025 metros cúbicos, dividido en la constante, por, ahora la temperatura es lo que cambia, son 50 grados y son 323 Kelvin. Esto me da como resultado 0,0836 kilos. Ahora, ¿cuál es la masa que debo eliminar? Bueno, simplemente lo que hacemos es al M1 restarle el M2, ponemos M a eliminar, es igual a 0,0906 kilogramos menos 0,0836 kilogramos. Teniendo que la masa a eliminar
para mantener la presión constante es igual a 0,007 kilos. Ya está el ejercicio 2.7 completo. Bueno, el ejercicio 2.8i dice el aire de un neumático de un automóvil cuyo volumen es de 0,53 pies cúbicos está a 90 grados Fahrenheit y a 20 psi. Ya deducimos de inmediato que este ejercicio viene dado con las unidades del sistema inglés. Luego dice determina la cantidad de aire que debe agregarse para elevar la presión hasta el valor recomendado de 30 psi. Suponga que la presión atmosférica es de 14 psi también y que la temperatura y el volumen permanecen constantes. Lo que nos pregunta este ejercicio básicamente es que tenemos un neumático desinflado o con la presión más baja de lo que es recomendable, que son 30 psi, y lo que queremos saber es cuánta masa de aire tenemos que agregarle. O sea, que tenemos que calcular la masa para ambos casos. En el enunciado no está, pero en este ejercicio nos tiene que dar el valor de R, que es igual a 0,3704, y esto se encuentra en las unidades del sistema inglés. PSI por pies cúbicos dividido en libras masa por R que es la temperatura en Rankine. ¿Cómo se llegó a este resultado? Bueno, eh, a este resultado se llegó con el RU que puse al principio, que está en el sistema inglés, que es el 10,732, y a ese se le divide por la masa molar del aire, porque aquí estamos hablando de el gas, bueno, el aire, y esa masa molar suele ser, o sea, es 28,96 gramos mol. Entonces, si nosotros dividimos el 10,732 dividido en los 28,96, nos va a dar este resultado. Bueno, en fin, pero generalmente esto lo dan. Entonces, ahora vamos a poner los valores iniciales de la rueda a la cual le falta aire y nos dan el volumen, que es igual a 0,53 pies cúbicos, la temperatura, que es igual a 90 Fahrenheit, y la presión, que es igual a 20 psi. Sé que a la mayoría le cuesta trabajar con el sistema inglés. Generalmente los ejercicios de esta adecuación de estado de gases ideales, el R los entregan, y dependiendo de las unidades que tenga el R, va a depender las conversiones que nosotros tengamos que hacer. En este caso, el R nos entregan con las unidades iguales. Bueno, no todas, sino que hay que cambiarla de temperatura, pero tenemos la misma unidad en presión y la misma unidad en volumen. Por lo tanto, no es necesario hacer la conversión al sistema internacional. Por lo tanto, las unidades que tengamos que utilizar va a depender netamente del R. En este caso no vamos a cambiar nada y simplemente lo vamos a dejar así. Mientras que ahora vamos a escribir las propiedades finales. Tenemos que el volumen va a ser igual. Al final dice que permanece constante. Y la temperatura también, que es 90 Fahrenheit. Mientras que la presión recomendada para el neumático tiene que ser 30 psi. En este caso, eso sí, nos entregan la presión atmosférica, por lo que estas presiones de 20 y 30 se les debe sumar esta presión atmosférica, que es 14,6, y con esa se trabaja, por lo que P1 en rigor va a ser 20 más 14,6, que es igual a 34,6. Y P2 va a ser igual a 44,6. Bueno, ahora vamos a calcular la masa inicial. Para eso utilizamos la fórmula de PV igual a M RT. Despejando M, simplemente nos queda que es igual a PV dividido RT. Por lo que calculamos la masa inicial, y esto es igual a la presión inicial, que son los 34,6 psi, por el volumen, que son 0,53 pies cúbicos,
Esto dividido en el R, que se encuentra acá arriba, que es 0,3704, con sus respectivas unidades, por la temperatura. La temperatura aquí se encuentra en Fahrenheit, pero en el R, la unidad de temperatura es R, que quiere, bueno, valga la redundancia, que quiere decir Rankine. Y para pasar de Fahrenheit a Rankine, tenemos que decir que 0 Fahrenheit es igual a un aproximado de 460 Rankine. Aproximado digo porque 0 Fahrenheit en rigor es igual a 459,67 Rankine, pero se suele aproximar. Por lo que 90 Fahrenheit a 460 le sumamos 90 y esto me queda igual a 550 Rankine. Esos son los 90 Fahrenheit. Por lo que ponemos acá 550 R. Y ahí tenemos todas las unidades que se eliminan, que es PSI, pies cúbicos y R de Rankine. Y nos queda la unidad de masa en libras masa. Si hacemos toda esta multiplicación, esto me va a dar igual a 0,0901 lbm. Ahora debemos calcular la masa final y tenemos todos los parámetros para poder calcularla también. La presión final son 44,6 psi por el volumen, que es el mismo, que es 0,53 pies cúbicos, dividido en el R, por la temperatura, que son 90 Fahrenheit. Bueno, es lo mismo, son 550 R. Finalmente obtengo que esto es igual a 0,1161. Esta es la masa de aire que se encuentra en la rueda cuando está a una presión de 30 psi. Entonces, si esta era su masa de aire, cuando la rueda aún le faltaba para llegar a su presión recomendada, y esta era el aire con su presión recomendada, eh, tenemos que calcular cuánto del aire que le agregamos, y eso simplemente se calcula con una diferencia. La diferencia de masa del aire que le agregamos va a ser el M2 menos el M1, o M final menos el M inicial. Y esto es igual a 0,1161 libras masa menos 0,0901 libras masa. Esto es igual a 0,026. Esa fue la cantidad de aire que tuvimos que agregarle para llegar a la presión recomendada. Y esta es la respuesta del ejercicio 2.8i. El ejercicio 2.9i dice: un tanque rígido contiene 20 libras masa de aire a 20 psi y 70 grados Fahrenheit. Se agrega más aire al tanque hasta que la presión y la temperatura se elevan hasta 35 psi y 90 Fahrenheit, respectivamente. Determine la cantidad de aire agregada al tanque. Bueno, tenemos dos situaciones, nuevamente, una inicial y una final. En la inicial nos dicen que tenemos cierta cantidad de masa, que es igual a 20 libras masa, o 20 libras, a una presión de 20 psi y a una temperatura de 70 grados Fahrenheit. Mientras que en la parte final tenemos que calcular la cantidad de masa que le agregamos, por lo que vamos a poner M2 con un signo de interrogación. Nos dice que la presión se eleva hasta los 35 psi y la temperatura también hasta los 90 grados Fahrenheit. Como nos piden calcular la cantidad de masa, tenemos que utilizar la fórmula de que igual utilizamos el ejercicio pasado, que es esta, y también necesitamos el R que utilizamos en el ejercicio pasado, porque tiene las unidades del sistema inglés. Y este R es el 0,3704,
PSI por pies cúbicos dividido en libras masa, que es lo que vamos a calcular, por el R de Rankine. Fíjense en la fórmula de arriba tenemos presión, tenemos la masa al principio, la inicial, R y la temperatura. Por lo que podríamos calcular el volumen en la parte inicial. Aquí vamos a poner volumen y este lo calculamos de la manera de V, va a ser igual si despejamos esta fórmula, masa por R por T dividido en la presión. Ustedes se preguntan por qué vamos a calcular el volumen de la fase inicial, si el volumen a lo mejor de la fase final es diferente, pero de inmediato les digo que no. ¿Cuál es la clave de este ejercicio? Está en el enunciado. En la parte de arriba dice un tanque rígido. Bueno, si tenemos un tanque rígido, quiere decir que este tanque no es ni expansible ni se contrae. Por lo que, independiente de la masa que nosotros agreguemos, el volumen va a ser siempre igual. Obviamente, si agregamos masa, va a aumentar la presión y también la temperatura. Pero el volumen va a mantener constante debido a que este tanque, como dije y repito, no es expansible, el volumen no va a aumentar ni se va a contraer. Fin, entonces calculando este volumen, vamos a calcular el volumen para la fase final también y estaríamos en condiciones de poder calcular la masa. Por lo que aquí calculamos volumen igual a la masa del principio inicial, que son 20 libras, por el R, que es 0,3704, por la temperatura en Rankine, dijimos que eran 460, a esto se le suman los Fahrenheit, y 460 más 70 es igual a 530 Rankine, por lo que multiplicamos por 530 R, y esto se encuentra dividido, perdón, la línea tan choca, por la presión, que son 20 psi. Si nosotros despejamos las unidades, PSI con PSI se me van a eliminar, R con R también, y las libras masas con las libras masas, por lo que este volumen me va a quedar en pies cúbicos. Y esto es igual a 196,31 pies cúbicos. Por lo que ponemos acá 196,31, que es lo mismo que acá. Y ahora en la fase final tenemos, bueno, haciendo aquí también presión, vamos a marcar abajo, tenemos la temperatura, tenemos el volumen, tenemos R y podemos calcular la masa. Y la masa la calculamos igual a PV partido en RT. La hemos calculado hartas veces ya en lo que va del video. Por lo tanto, masa 2 es igual a la presión, que aumenta, que son 35 psi, por el volumen, que se mantiene constante, que son 196,31 pies cúbicos, dividido en R, por Fahrenheit, 460 más 90 son igual a 550 Rankine. Si eliminamos las unidades, esto me va a quedar igual en libras, por lo que la masa 2 es igual a 33,73 libras. Ahora nos preguntan, determine la cantidad de aire que agregamos al tanque. ¿Cómo se calcula eso? Bueno, si al principio teníamos 20 libras de masa de aire y al final teníamos 33,73 libras, es simplemente una diferencia. La masa agregada va a ser igual a la masa final menos la masa inicial. Esto es igual a 33,73 menos los 20 libras del inicio. Esto me da igual a 13,73 libras, que es la respuesta que estamos buscando para este ejercicio.
Bueno, y esos fueron los 4 ejercicios. Espero que la explicación haya sido lo más clara posible. Me esforcé porque así fuera. Si tienen cualquier duda o consulta, la pueden dejar. Si consideran que el video le puede servir a alguien, agradecería mucho que lo compartan, que se suscriban si quieren seguir viendo este tipo de videos educativos. Eso me motivaría mucho a seguir haciendo esto. Y nada, sin más que decir, muchas gracias por la visita y nos vemos en un próximo video. Chau.